es Carne para el Mundo y nosotros estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes aquí por las pantallas del canal de la producción. Hoy para hablar del sector porcino nacional. Vamos a hablar un poco acerca de los productores medianos, pequeños y por supuesto también del trabajo que realizan en conjunto con la industria nacional. Por eso, hoy tengo el gusto de recibir a Jorge Ramírez, reelecto nuevamente presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos de nuestro país. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Katiuska? ¿Cómo estás? Muy bien, siempre encantado de acompañarte en tu programa. El gusto es nuestro, Jorge. Como ya te comentaba también fuera de cámaras, la idea es hablar un poquitito acerca de la producción porcina en nuestro país, no solamente de pequeños y medianos, sino también poder hablar un poco acerca del trabajo que realizan con la industria y cómo se van acompañando, porque uno no existe sin el otro. Asimismo, difícilmente la cadena pueda funcionar y los productos puedan llegar a la mesa del consumidor sin industria o sin productores. Entonces, es una relación totalmente necesaria, ¿verdad? Para que funcione toda la cadena de producción porcina, tal cual. Jorge, ¿cuántas granjas tenés idea que se han cerrado en medio de esta crisis? Ya dentro de la asociación me imagino que tienen reportes también. Claro, totalmente. Estamos hablando de una membresía dentro de la APPC, de más o menos de 110 productores que estaban al inicio de la crisis, inclusive un poquito antes de la pandemia, cuando comenzó la escalada de precios y costos de producción. Sobre esa base, hoy tenemos los datos de que 35% de las granjas han cerrado, un 45% disminuyó su hato porcino, ya sea reproductores o al engorde, pero como dentro de nuestra asociación hay más productores que hacen cría y el ciclo completo, lo que hicieron es justamente disminuir la cantidad de vientres y lastimosamente pasaron a sacrificio esas hembras. Y el remanente, ¿verdad?, es el que queda todavía hoy trabajando, pero en condiciones realmente delicadas porque están financiando este desfasaje entre costos de producción y ventas con ahorros familiares o con préstamos cooperativos, ¿verdad? Que dicho sea de paso, la actualización, el reporte de esta semana es que esos préstamos ya están vencidos y las instituciones financieras están un poco duras por el tema de la refinanciación, por el hecho de que saben que el sector es un sector que está saliendo de la peor crisis hasta ahora en la historia de la producción de cerdos en Paraguay. Entonces el trabajo hoy está muy enfocado en eso, en hablar con las instituciones financieras, dentro de las cuales también están los bancos públicos, o sea, el BNF, la AFD y otros organismos, como para la refinanciación de esos capitales que hoy están vencidos y también la inyección de capital a esas granjas que quedaron en mínimo o los productores que cerraron puertas pero que tienen todavía ánimo de producir, ¿no? Entonces, hoy estamos trabajando bastante el tema de la herramienta financiera para apalancar nuevamente la producción con énfasis en pequeños y medianos, ¿no? Jorge, háblanos un poco de cómo funciona este sistema. Si bien nosotros venimos, por supuesto, hablando del sector porcino ya hace un buen tiempo, siempre hablamos de temas puntuales o vamos actualizando también los datos dentro del sector. A mí me gustaría que vos puedas explicarle a la audiencia cómo funciona la cadena, cómo funciona el trabajo. Sabemos que hay grandes, que hay medianos y que también, por supuesto, existen los pequeños productores dentro de toda esta cadena y también está la industria. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se mueve? ¿Por qué existen grandes? ¿Por qué existen medianos y pequeños? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar a cada uno de ellos? Y también, ¿quién es el que trabaja directamente con la industria de estos tres? Sí. Bueno, el mercado cuando está en equilibrio, ¿verdad? Tiene lugar y tiene espacio para todos estos actores de la cadena de producción porcina que acabas de mencionar, ¿verdad? Hablando primeramente de la parte de producción, para luego hablar de la parte de la industria, existen tres categorías principalmente de productores, que es el pequeño, el mediano y el grande. Hay una categoría también que se llama de producción familiar o de traspatio, que son realmente muchos. Según los últimos conteos del SENACSA, que también siempre estamos acompañando nosotros desde las asociaciones, cerca de 45.000 fincas
de producción familiar o de traspatio que están haciendo cerdos, generalmente para el consumo propio, pero también tienen un pequeño grado de cobertura en su comunidad, muy chiquito. Después están los pequeños, ¿verdad? Los pequeños y los medianos, que principalmente son los que nuclean nuestra asociación. Estos ya son productores formales que están trabajando dentro de un esquema de producción semi-tecnificada, tecnificada en algunos, pero que ya dieron ese paso, ¿verdad? Entonces manejan genética, manejan nutrición, manejan buenas prácticas de producción porcina. El pequeño, podemos decirle hasta 20 madres y todo lo que genera con ese acto reproductivo, sí está cubriendo las necesidades de su zona, ¿sí? Normalmente se encuentran cerca de las urbes rurales, entonces van nutriendo de carne o de animal a esas comunidades. El mediano, sí, que es ya un productor que maneja más cantidad de vientres de hembras, un acto reproductivo ya más importante puede ser 50, 100, 150, 200 hembras y todo lo que con eso puede producir, sí ya es un productor que está dentro de la cadena de provisión a frigoríficos, donde ya se manejan volúmenes, ¿verdad? Los chicos están todavía trabajando con la comunidad, el mediano ya está dentro de la cadena que va a la industria, aunque también atiende el sector en donde está la granja, ¿verdad? También atiende su zona. Pero ahí sí ya hay otros criterios mucho más exigentes en cuanto a producción, porque granja que va creciendo con más animales requieren de un tratamiento mucho más puntilloso desde el punto de vista sanitario, de bioseguridad y también de manejo técnico, ¿verdad? Sincronizar cómo están funcionando todas las hembras como para que la producción sea constante y sostenida, porque ya hay un compromiso con la industria, ¿verdad? Entonces esos cerdos ya están entrando en los frigoríficos y los frigoríficos procesan, faenan y bueno, algunos trabajan exclusivamente en el mercado interno y el único frigorífico hoy habilitado que es UPISA. Pero UPISA trabaja con un esquema de cuenca porcina propia. Ahí están los grandes productores, que sería el tercer nivel. Ya son los grandes productores, normalmente trabajan ya 100% para la industria, ¿sí? Ya sea frigoríficos que atienden el mercado interno, ofreciendo carne fresca, carne congelada y embutidos. Pero también ya tienen el acuerdo con el único exportador frigorífico PISA para enviar carne a los distintos mercados, ¿verdad? Entonces, de esa manera se distribuye el mercado, reitero, cuando estamos hablando de un mercado en equilibrio, ¿no? Porque puede ver que haya factores que hagan, que como lo que ocurrió ahora, ¿verdad? La estrepitosa subida de los costos de producción que hicieron cerrar a los pequeños, vamos a decirle, el parate tan importante de exportaciones que hubo, que hizo que justamente la industria exportadora tenga que meter esa carne al mercado interno y también desplazó, inundó, ¿verdad? Este esquema. Entonces, esos son los desajustes de mercado que experimentamos, pero esos son los lugares y los roles que ocupa cada uno dentro de la producción, ¿no? Y la industria también tiene sus actores, ¿verdad? Frigoríficos y procesadores de carne que atienden solamente el mercado interno, ¿sí? Proveyendo carne, normalmente carne fresca, puede ser que va directamente a la carnicería, como también puede ser envasado al vacío, y una gran parte va a los embutidos, ¿verdad? Nosotros somos un país que estamos consumiendo hoy, según nuestros cálculos, por más que todavía no salió el cálculo oficial, más o menos 10 a 10,3 kilos anual per cápita. Pero de ese 10 kilos, yo diría que más el 65% es embutidos. Entonces hay muchos actores dentro de la industria que producen embutidos, ¿verdad? Y UPISA, que es el que lidera hoy día el tema de exportación, ¿sí? Ellos trabajan con una cuenca porcina propia, es decir, que son seleccionados las granjas que van a proveer de carne para ciertos mercados, porque también eso es una exigencia, ¿verdad? Como ejemplo el mercado taiwanés, que acabamos de conquistar, o por lo menos de habilitar, y estamos en proceso de conquista, van a visitar las granjas. Entonces, no solamente habilita el frigorífico, sino también
esa certificación se extiende a las granjas, que en realidad es la cuna de todo, ¿verdad? De las granjas nace la cadena, básicamente, ¿verdad? Jorge, cuando hablamos también del cierre de estas granjas porcinas, porque venimos hablando de esto desde el año pasado por factores diversos dentro de todo lo que es la cadena de producción, ¿verdad? ¿Hablamos de granjas medianas o hablamos de granjas pequeñas que se han cerrado o de ambas? Estamos hablando de ambas. Mayormente las pequeñas, de ese 35% de cierre, podríamos decir que el 80% son pequeñas y un 20% son de medianas, ¿verdad? Y también hablando con otros colegas del sector industrial que trabajan con granjas grandes, también me comentaron que había algunas grandes que también estaban llegando a un punto que no podían sostener ese déficit y estaban pensando justamente en el cese de actividades o en la estrategia de disminuir, ¿verdad? Solamente que cualquiera de las dos opciones realmente es de un impacto demasiado importante, porque recuperar ese nivel o esa cadencia de producción en lo que es cerdo es muy difícil y lleva su tiempo. Requiere mucha inversión en capital, especialmente capital operativo, y tiempo otra vez para alcanzar los niveles que se conquistaron antes. Por eso es que la mayoría trata hasta donde se pueda de mantenerse como está y luego tomar la decisión de reducir al mínimo o, en el peor de los casos, cerrar, ¿verdad? Pero el resultado de esta crisis, de la cual estamos de a poquito saliendo, es el cierre de la gran parte de los pequeños productores y una parte de los medianos. Cuando hablaste de los pequeños productores, Jorge, hablaste también de que son los encargados de abastecer más como el radio que los rodea, como esa comunidad, ¿verdad? Cuando hablamos de proveer de carne por parte de pequeños productores, estamos hablando de productores que tienen todos los elementos necesarios y las herramientas también para garantizar la calidad y la salubridad de esa carne que va a la comunidad. Así mismo. Son ellos, ¿verdad? Los que están proveyendo hoy de carne con todos los estándares de producción de calidad y de inocuidad, ¿verdad? Que es un elemento demasiado importante. Y hoy día ya tenemos faltante, o sea, ya hay faltante de carne de ese tipo de productores. Y bueno, a una baja oferta de carne, obviamente los precios subieron. Entonces recibimos diariamente muchos llamados de empresas o de carnicerías, supermercados, compradores que quieren carne, pero quieren la carne del pequeño y la carne del mediano. Producen igual que las grandes granjas, ¿verdad? Pero el ciclo de procesamiento es mucho más corto, porque en algunos casos se procesa en la misma granja o se procesa ya en el comercio, en la carnicería, en el súper. Entonces la carne llega mucho más rápido al consumidor final. Cuando pasa a la industria hay un proceso un poquito más largo, inclusive un almacenaje, para luego pasar a la distribución, y el consumidor siente esa diferencia. Tenemos manifestaciones, gente que nos comenta justamente del por qué cuando les preguntamos, ¿por qué quieren esa cuando en realidad hay mucha oferta de la carne de la industria? Entonces nos dicen que para ellos esa es la diferencia, y especialmente para el comerciante, que es el que compra y retiene de alguna manera esa carne hasta que pueda vender al consumidor final. Y es muy importante que la carne sea fresca para que pueda durar lo máximo posible, siempre dentro de un esquema de cadena de frío que es lo que nosotros insistimos, ¿verdad? Entonces, bueno, lastimosamente esa es la situación, ¿verdad? Ya hay hoy día un faltante de carne en esas comunidades rurales o centros urbanos fuera de la capital, que estaban acostumbrados a abastecerse de los pequeños y medianos. Sí. Jorge, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta ya seguimos con más de este capítulo y de esta propuesta. Así que quédense con nosotros, que ya volvemos con más de Carne por Algo.
Gracias por seguir acompañándonos del otro lado. Nosotros seguimos conversando con Jorge Ramírez acerca del sector porcino nacional. Jorge, nos hablabas acerca de un poco la distribución que existe entre grandes, pequeños y medianos productores dentro de nuestro país. También hablábamos un poco acerca de las diferencias que existen entre cada uno de ellos y me hablabas también de algunos precios. Ahora, mencionabas acerca de la calidad también que ofrece cada una de estas ramas o cada uno de estos eslabones dentro de la producción. Pero si hablamos de calidad de carne, si tenemos que hablar de los cerdos que produce Paraguay, que posteriormente son los cerdos que van a la industria y que después vamos a consumir comúnmente o que se van a exportar, ¿estamos hablando de un solo tipo de cerdo o de un solo tipo de carne o de calidad de carne, o cuál es la diferencia para cada uno de estos eslabones? Sí. Nosotros en Paraguay hoy tenemos altísima calidad de carne de cerdo porque en todos los eslabones de la cadena productiva hemos mejorado muchísimo, partiendo de las granjas que manejan muy buena genética, genética de primer mundo. Esa genética permite, con un buen trabajo y buenas prácticas de producción, sacarle todo el potencial al animal, obviamente dentro de un marco de bienestar y de respeto, que es muy importante, para producir una carne realmente riquísima, sabrosa, de altísima calidad e inocuidad, porque también la industria tiene procesos hoy modernos, inversiones en tecnología que hacen que realmente la calidad sea envidiable. Decimos nosotros luego de conversar y ver también otros mercados, porque siempre estamos presentes también un poco en lo que es la producción mundial. Nosotros en Paraguay tenemos grano de primera calidad y el maíz y la soja es el principal insumo, ¿verdad?, de la nutrición del cerdo. Otros países no tienen esos insumos, no son productores, por ejemplo, de maíz y soja y otros. Entonces importan. Al importar, pueden acceder a granos de calidad, pero también puede que no. Entonces el cerdo tiene que comer, están sujetos entonces también a la forma de producción y de calidad de otros mercados. Nosotros tenemos todo acá. Entonces realmente la calidad está preparada para conquistar primero nuestro mercado interno, que todavía es incipiente y hay mucho que conquistar, pero también estamos preparados para conquistar mercados de los más exigentes, así como es el de Taiwán, y otros mercados asiáticos que inclusive son más exigentes, pero que también lo tenemos en vista para un mediano largo plazo, ¿no? Lo bueno, Katiuska, es que esa calidad de producción, esa incorporación de genética y de buenas prácticas que se dio ya desde hace un par de años en las granjas grandes, hoy día están presentes en las medianas y en las pequeñas, ¿sí? También, entonces, la misma genética, los mismos productos veterinarios, vacunas. En cuanto al manejo, sí, las grandes están más avanzadas, ¿verdad?, por toda la tecnología que manejan, pero los pequeños y medianos hoy están mejorando, y justamente la asociación ahí cumple un rol muy importante de formarlos, de capacitarlos y de entrenarlos con los mejores técnicos nacionales e internacionales. Entonces, ellos están creciendo muchísimo en manejo. Eso le permite ser eficientes, ser más productivos, y al final lo que se necesita es un animal, ¿verdad?, que cuando vaya a faena saque todo su potencial y el consumidor reciba una carne de altísima calidad, que es como la que hoy encontramos en todos los súper, un corte que es 95% proteína, carne, y un 5% de grasa, ¿sí?, que le da otra vez el sabor al cerdo, ¿verdad? Entonces, como te decía anteriormente, la diferencia o la preferencia hoy por el cerdo del pequeño y mediano está más bien marcado por el tema de la frescura y la rapidez que llegan a los lugares de expendio, y no tanto porque tiene más calidad o es más rico que la de la industria. Básicamente todos estamos produciendo bajo los mismos estándares, solo que esos plazos son diferentes, ¿verdad? Y también por una cuestión cultural, ¿verdad? Mucha gente está acostumbrada, especialmente hacia el interior, de comprar de su chanchería de su zona. Entonces está muy identificada también con la chanchería, porque se le conoce como chanchería.
estas granjas productoras. Entonces hay más vínculos también, ¿verdad? Pero reitero, Paraguay hoy tiene una producción porcina de altísima calidad para todos los requerimientos. Y no ocurre lo que ocurre, por ejemplo, con la carne bovina, que de repente solemos escuchar o hablar con la gente y nos dicen, bueno, toda la carne linda que produce Paraguay se va afuera, se va al exterior, se van a esos mercados que están comprando carne bovina. No pasa eso con la carne porcina porque realmente no hay una diferencia entre la carne del mediano, del pequeño y también la que compramos ya envasada al vacío. Exactamente. Eh, Hay más uniformidad dentro de la carne porcina, justamente por el hecho de lo que mencionamos recién, de la incorporación de genética, eh, también para los pequeños y medianos. E inclusive para estas 45.000 fincas que hacen producción porcina de traspatio de consumo interno, a nosotros nos llaman y nos dicen, ¿pueden vendernos sus reproductores? ¿Qué raza es la que nosotros podemos incorporar para sacar más lechones, para tener más animales? Y está desapareciendo de a poco el cerdo rústico, el famoso curé Paraguay. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de que el cerdo blanco, ¿verdad? Como se lo llama en el campo, también tiene una rusticidad y aguanta el calor, aguanta condiciones no tan, vamos a decirle, favorables como en una granja tecnificada. Y le va a dar mayor rendimiento. Entonces, está permeando, diríamos, por todo el país, el manejo genético mucho más homogéneo, por ejemplo, que el sector bovino. Entonces, la carne, la que se exporta, es básicamente la misma de la que estamos consumiendo nosotros acá. Hablemos un poco también de este acompañamiento por parte de los medianos, por parte de los pequeños a lo que es la producción industrial. Hablamos nosotros también de las exportaciones, constantemente también estamos difundiendo los niveles de exportación de carne porcina, por supuesto también cuántas divisas ingresan al país por consecuencia. ¿Cómo trabajan o cómo sienten los medianos y los pequeños productores el aumento o la conquista de otros mercados para la carne porcina nacional? ¿Es solamente la industria la que se ve beneficiada o también llega a estos eslabones de la producción? Es un planteamiento realmente genial ese Katiuska, porque se da básicamente en todas las razas, ¿verdad? Y hay una creencia que nosotros justamente estamos derrumbando, que el pequeño siempre dice, pero a nosotros no nos llega el beneficio de la apertura de tal mercado, ¿verdad? O el aumento de las exportaciones. Siempre es la industria, los grandes los que se benefician. Eso es un discurso que se escucha muchísimo y se escuchó muchísimo, pero cuando uno se pone a pensar, y justamente eso es lo que transmitimos a nuestros socios pequeños y medianos, cuando se abre un nuevo mercado o cuando la industria comienza a aumentar exportaciones o se abre un nuevo frigorífico que va a exportar, toda esa producción que de alguna manera hoy ellos están también ingresando al mercado interno, va a ir preferentemente al mercado externo donde hay mejor precio, ¿sí? Y ahí se crean los espacios para que justamente los pequeños y medianos se vayan desarrollando y se creen nuevas granjas y ese capital de inversión semilla o de las pymes se pueda volcar al sector porcino de los pequeños y medianos, porque va a haber espacio. O sea, va a haber espacio, va a haber demanda de productos, entonces está directamente vinculado, ¿verdad? A nosotros nos afecta muchísimo y el claro ejemplo fue lo que pasó en el primer semestre del año pasado, en donde UPISA no pudo exportar carne, ¿verdad? Y bueno, ellos se estoquearon hasta donde pudieron, justamente para no inundar el mercado y tirar el precio para abajo, pero llega un momento en el cual, bueno, lastimosamente tampoco las condiciones de afuera permitieron que ellos regularicen su situación y esa carne, bueno, ingresó al mercado interno desplazando totalmente a los pequeños, ¿verdad? Entonces, un claro ejemplo de que todo está relacionado y que lo que siempre buscamos nosotros también articular, sector privado y sector público, es ese orden, ese equilibrio en el mercado para que todos tengan su espacio, ¿verdad? Es muy importante y que no ocurra lo que ya ocurrió en otros países, en donde definitivamente desaparecieron los pequeños y medianos y solamente quedaron 5 o 6 mega granjas con las industrias haciendo producción de cerdos, ¿verdad? No queremos que ocurra eso. En Paraguay todavía está muy atomizado y en realidad eso es sano.
siempre y cuando también los pequeños y medianos adopten las buenas prácticas porcinas, especialmente en manejo sanitario y de bioseguridad. Eso es muy importante, porque también los pequeños pueden afectar de manera negativa, por ejemplo, a una cuenca donde están grandes granjas exportando. Y el chiquito que no quiere acomodarse, que no quiere formalizarse, que no quiere vacunar, que no quiere meter un servicio veterinario, por más básico que sea, puede generar una contingencia sanitaria también para los grandes. Entonces tenemos que trabajar todos bajo las mismas normas y bajo las mismas prácticas, por más chicos que seamos. Claro, teniendo en cuenta también la gran cantidad de producción, porque considero que en base a los datos que nos proporcionas vos, que también proporciona el SENACSA y por supuesto también otros referentes del sector porcino nacional, hay una gran producción porcina dentro de nuestro país. O sea, hay una capacidad de abastecimiento interno y por lo menos de momento también a mercados a nivel internacional. Seguimos conquistando mercados, no hay como un desabastecimiento. Al menos no también teniendo en cuenta los niveles que tenemos nosotros en cuanto a consumo de carne acá dentro de nuestra población, teniendo en cuenta que también hay muchas campañas que ustedes han estado llevando o acompañando adelante también con respecto al aumento del consumo de carne porcina aquí en nuestro país, que también es algo muy importante, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de un flagelo que sin dudas está, yo considero que está en todos los sectores, que es el flagelo del contrabando, porque existen ciertas épocas del año donde también ingresa carne, no solamente carne bovina o carne aviar, sino que también existe la entrada de carne de cerdo de contrabando. Entonces, eso también yo me imagino que impacta fuertemente dentro de toda la cadena productiva. Sí, totalmente. Y es uno de los peores flagelos también dentro del sector porcino, especialmente cuando se crean estos aumentos de costos de producción. Entonces, al intermediador o al comerciante le es mucho más barato comprar del lado brasilero o del lado argentino que comprar de productores locales, ¿verdad? Y bueno, no solamente el impacto es económico-financiero para los productores locales, sino pone en riesgo el estatus sanitario del país, ¿verdad? Que en realidad Paraguay tiene un estatus sanitario envidiable, no tenemos enfermedades virales, endémicas, que pongan en riesgo la producción. Otros países vecinos sí, ¿verdad? Y nosotros no. Entonces, el cerdo de contrabando puede traer muchas enfermedades, y más todavía cuando no pasa por el servicio sanitario o por un control, ¿verdad? Entonces, el trabajo que nosotros hacemos también en ese sentido es permanente. En realidad es una lucha que nunca para y bueno, el sector público en ese sentido tiene un rol muy importante. Nosotros trabajamos mucho con ellos, aunque creemos que hay mucho todavía por hacer y que hay que ponerse las pilas, ¿verdad? Para trabajar el tema del contrabando, específicamente la carne de cerdo y cuidar lo que tanto nos está costando a nosotros, que es tener esa producción de calidad y otra vez con un estatus sanitario libre de enfermedades que nos permitan abrir mercados, pero también cuidar el consumo interno, que es fundamental. Hablamos mucho del tema del desarrollo de la producción de cerdos, de abrir mercados, de encontrar el equilibrio, y algo que sí está absolutamente al alcance de nuestras manos es trabajar el consumo interno, ¿verdad? Porque si nos comparamos con otros países de la región, estamos muy por debajo todavía. Nuestros vecinos están 16, 18, 20, 24 kilos de carne y embutido per cápita por año. Nosotros estamos en 10, 10,3, ¿verdad? Como mencionamos antes. Entonces, hay mucho todavía que trabajar y conquistar nuestro propio mercado, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que justamente este 2023 también se perfila como una de las principales actividades de las asociaciones en comunión con el sector público. Jorge, la última antes de despedirte, teniendo en cuenta también la explicación que nos diste acerca de cómo funciona toda la cadena productiva y cómo impacta también el hecho de que la industria siga enviando carne al exterior, también cómo podrían ser beneficiados ustedes con esto. ¿Qué mercados necesitaría Paraguay para que también los pequeños y los medianos productores se puedan ver aún más beneficiados con la venta de sus productos cárnicos dentro del mercado interno? Nosotros creemos que el mercado de Taiwán realmente va a ser un elemento
que le va a catapultar a la producción de cerdos en general, ¿sí? Un mercado que hoy ya está habilitado, que está yendo envíos, por más que sean todavía incipientes, también por el tema del arancel que tiene la carne congelada, deshuesada, pero que justamente una vez que se defina el clima político y de gobierno, ¿verdad?, con las elecciones de este año, se va a negociar ese acuerdo con Taiwán para exonerar también este producto y que podamos enviar a Taiwán carne sin arancel. Va a ser mucho más competitivo y va a tener un muy buen precio, ¿sí?, esa carne. Entonces, la producción industrializada de exportación va a poder explotar ese mercado, cumplir esa cuota que se solicitó, que es de 10.000 toneladas. Pero como la habilitación no tiene cuota, ellos nos dijeron, perfecto, le habilitamos sin cupo, sin cupo. Pueden llegar a 10.000, pueden llegar a 20.000 o a 30.000, ¿verdad? Porque más o menos 100.000 toneladas es lo que ellos importan por año. Entonces, ese mercado bien trabajado abre oportunidades para todos aquí adentro. Y bueno, obviamente sí también hay otros mercados interesados, como el de Corea, o seguir trabajando el mercado uruguayo, que hoy es el principal comprador. Hay también mucho espacio todavía allí. Va a ser de que encontremos ese equilibrio que tanto hablamos. Pequeños, medianos, grandes y obviamente también la industria. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Katiuska, y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy de Carne para el Mundo. Esperamos, por supuesto, que haya sido de su agrado. Quédense atentos a nuestra próxima propuesta en un próximo capítulo, aquí desde el canal de la producción. Hasta la próxima.